que vamos a cerrar hoy día el ciclo de conferencias, como hice en mi investigación, con la exposición de Alison Spedding, de su trabajo Cultivo de coca e identidad en las yungas de La Paz, ¿no? Han sido 7 conferencias a lo largo de este año. La intencionalidad ha sido aportar sobre todo a los nobles investigadores, a los estudiantes que están preparando su trabajo de tesis, ¿no es cierto? Con insumos que permitan mostrar cómo se desarrolla la investigación, pero como ya lo señalábamos varias veces, no solamente desde la perspectiva, digamos, teórico-abstracta, sino más bien del trabajo cotidiano del investigador. Entonces, nos complace cerrar este ciclo con un broche de oro con la exposición de Alison, ¿no? Los dejo con Mario, que va a hacer la moderación, y Alison, que va a exponer su trabajo. Bueno, como decía Raúl, hoy es la última conferencia de este ciclo que nos ha tenido desde mayo, pensando en la investigación de un proyecto concreto. Y hoy, como es el último ciclo, antes de dar la conferencia, dar la palabra a la doctora Spedding, que es nuestra única conferencista, quiero agradecer a algunas personas que hicieron posible todo este trabajo. Por un lado a Iris, a su director de España, a Nadia Gutiérrez, a Rosmelia, a Osman, a Eduardo, a Isabel, y también a Martín de Núñez del Prado, que nos ayudó con los diseños, y el diseño inicial de Alejandra Salazar. Cuando planificamos este ciclo, pensamos que la mejor manera de terminar era con las palabras de, yo diría, una de las personas más representativas de la carrera de sociología, que es Alison Spedding, y además una de las intelectuales bolivianas más importantes del campo intelectual boliviano. Entonces, vamos a concluir con una conferencia sobre la investigación doctoral, ¿sí? Que terminó siendo el libro Huachu Huachu, ¿sí? Cultivo de coca e identidad de los yungas de La Paz. Yo diría un clásico ya de un estudio clásico sobre la temática, un libro que fue publicado en 94 por la editorial Lisboa, que tiene un prólogo de John Murrah, que es muy interesante. El estudio es un estudio de etnografía sobre la producción de coca en los yungas de La Paz, pero como todas las conferencias no vamos a ver tanto los resultados hoy, sino más bien, digamos, el trasfondo, cómo se hizo, cómo se emprendió esta investigación que tuvo como resultado este libro. Unas palabras sobre nuestra conferencista. La doctora Spedding nació en Inglaterra, estudió antropología, arqueología y filosofía en el King's College de la Universidad de Cambridge. Se doctoró en antropología social en la London School of Economics. Es docente de la carrera de sociología desde 1992. En 2016 fue nombrada profesora emérita de la UNSA. Ha publicado una quincena de libros de ciencias sociales, entre otros Huachu Huachu, justamente Causachu Coca, Sueños, Cariciris y Curanderos, la segunda vez como farsa, Descolonización, Crítica y Problematización a partir del contexto boliviano, Churumani y Flor de Clavel, Transformaciones urbanas y rurales, decenas de artículos científicos en diversas revistas especializadas, 8 novelas y un libro de cuentos. Combina el quehacer intelectual con el cultivo y comercialización de la hoja de coca. Cocanera sindicalizada, en 2012 fue elegida secretaria general de su comunidad Apapa, en el municipio de Churumani, y en 2018 fue elegida secretaria general de la Central Agraria Churumani. ¿Sí? Es un gusto realmente cerrar este ciclo con la presencia de Alison, y quiero aprovechar para anunciar que con mucha probabilidad vamos a llevar una segunda parte de este ciclo el próximo año con nuevas investigaciones, porque creemos que es importante un poco alejarnos de cierta retórica y vincularnos más bien a experiencias concretas de investigación. ¿Sí? Un anuncio más, aprovechando que somos tantos. El martes 11 de diciembre el Instituto de Investigación Sociológica presentará 3 publicaciones, la revista Temas Sociales, un libro sobre un coloquio que tuvimos sobre la sociología boliviana hoy,
y un libro sobre un coloquio internacional vinculado a la sociología en Latinoamérica. Entonces, nos esperamos el próximo martes para revisar esas publicaciones que forman parte de los procesos de difusión del libro. Vamos a empezar con Alicia y mientras se arregla el micrófono. Sí, yo creo, ¿no? Se escucha, ¿no? Sí. Bueno, según lo que yo recuerdo, decidí que iba a ser antropólogo cuando tenía 11 años. Aunque en realidad algún programa que había visto en la tele, creo que algo sobre Amazonía, porque la única cosa que recuerdo es una imagen así de los árboles y el río, algo así, ¿no? Aunque en ese entonces era nada más ganas de joder. Porque no ves, cuando eres guapo, los grandes siempre te dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Y espero que vas a decir, un astronauta, no sé qué cosa. Y yo, antropólogo. Y como nadie sabía lo que era, se quedaban secos ya no. De hecho, entré a la Universidad de Cambridge para estudiar medicina. Pero nada más llegando me he enterado de que había que ir a clase 6 días a la semana. ¿Qué es eso? Yo después de 7 años en un colegio así de puros chistes, y además era un colegio, bueno, más o menos privado, no entro en los detalles, nosotros entrábamos con becos públicos, etc. Pero era un colegio muy académico, así muy intensivo. Y resulta que por razones sociológicas, la mayoría, casi todas las chicas que estaban en ese colegio, quiero decir que sus familias realmente daban importancia a su educación, venían al igual que yo misma de familias de puras chicas. Porque si hubieran tenido hermanos varones, a ellos les hubieran dado la importancia. Entonces, yo simplemente no conocíamos a chicas. Yo ni siquiera podíamos conocer a los hermanos de nuestros compañeros de estudio porque no los tenían, ¿no? En la mayor parte. Entonces, había sido un guía de la Universidad de Cambridge hecho por los mismos estudiantes como en los diferentes colegios de la universidad. Y decían, King's College es lo que tiene más sexo, drogas y rock and roll. Bueno, a eso yo había ido, que voy a estar en la clase 6 días a la semana. Y en esa universidad es muy fácil cambiar de carrera y yo, bueno, aterricé en arqueología y antropología, ¿no? Art and Arts, como se lo decía, ¿no? Bueno, en eso estaba un año, bueno, me iba muy bien, solo que yo decía, la antropología es fascinante, solo que en ese entonces yo estaba muy obsesionado con el rigor intelectual. Decía netamente, está muy a falta de rigor intelectual, pero de hecho yo decía, necesito ser limpiado con una lanzallamas, ¿no? Argumentos de Maracán. Entonces fue y terminé mi licenciatura en filosofía. Bueno, eso me curó de todos mis problemas sobre rigor intelectual. Y bueno, mientras tanto, bueno, también saben preguntarme, ¿cómo es que vos has llegado a América del Sur? 100 años de soledad. Eso lo leí, ¿no? Y bueno, entonces, como la mayoría de los europeos no sabían acta de América del Sur, ni siquiera identificaban en qué países estaba ubicada esa novela, ni qué, ¿no? Todo era así muy general. Y además, tenía la suerte que mi primer padrastro era ingeniero de la British Airways. Entonces, como familiar de empleado, gozábamos de pasajes que pagas solo 10% del pasaje normal. Bueno, esa es la ventaja. La desventaja es que solo viajas cuando hay asientos vacíos. Y si hay una escala y sube un pasajero pagante y no hay otro asiento, te botan, ¿no? Yo siempre contaban de eso, being on flows in Bangkok, ¿no? Y dicen de sorpresa de avión en Bangkok, ok. Pero bueno, entonces, yo aprovechaba de eso ya terminando el segundo año. Por eso, yo quería venir hacia América del Sur, pero me había dado cuenta de que sería necesario aprender el castellano y como no sabía nada de eso. Bueno, ¿qué lugar hay más o menos en la misma parte del mundo donde además hay buenas drogas? Jamaica. Bueno, me fui a Jamaica y de ahí casualmente encontré en el alojamiento donde estaba un inglés y un holandés. Bueno, para cortar igual es otra muy larga historia. Resulta que eran así contrabandistas profesionales de cocaína.
que habían entregado 3 kilos y tenían que pagarles en cocaína, pero por razones nunca aclaradas, les pagaban con 600 gramos de pasta lavada. ¿No ves la pasta base peruana? Y habían tenido unos problemas en inmigración, qué cara de palo, ¿no? Pasaron todos los problemas con los 3 kilos encima, ¿no? Pero de ahí, estaban sin dinero y los bancos en el Perú estaban en huelga. Entonces estaban viviendo a crédito en ese alojamiento y no tenían nada mejor que hacer que fumar a la cuestión, lo cual yo los he ayudado a hacer. Y decían, sabes, nunca más vas a tener una oportunidad similar en el resto de su vida. Obvio. Bueno, ya. Entonces, terminé la universidad y mis papás, ¿qué cosa vas a hacer? Me voy a América del Sur, ¿cuándo vas a volver? No sé, ¿no? Ya bueno, entonces me vine, ¿no? Aunque sí, antes de venir, hablé por si acaso con uno de mis docentes en Cambridge que me ha dado así una carta que decía en términos muy generales y ambiguos, así que estaba un estudiante de antropología, por si acaso, ¿no? Y bueno, igual, era como digo, más o menos, estaba como 9 meses así de mochilera, ¿no? Y eventualmente terminé en el río Putumayo con la idea de viajar por barco, así bajando el Amazonas hasta Manaus. Y era justamente a principios del 83, ¿no ves? Cuando había esa famosa sequía. Y bueno, no había agua en el río, así esperando, así hasta que había suficiente agua para que el barco así pudiera zarpar. Y de ahí me hice amigos con 2 colombianos del Valle de Cauca, ¿no? Luis y Gregorio. Y de ahí, ya bueno, al fin, y resulta, bueno, supuestamente eran comerciantes así de cosméticos, cachivaches, así, varias cosas. Pero bueno, resulta que por todo el Putumayo, que es frontera, primero Ecuador y Colombia, después Colombia y Perú, en esa época, todo el mundo se dedicaba a fabricar pasta base y era básicamente servir en vez de dinero, ¿no? Es decir, que en realidad su idea era ir cambiando los cachivaches para... Y de ahí, bueno, entonces, estábamos viajando en el barco, viajando, llegamos a un lugar más, bueno, desde Puerto Asís, como creo que era el Encanto, bueno, era un base militar, un pequeño pueblo, no había acceso por carretera, nada, ¿no? En ese lugar. Pero de ahí, el Luis en particular se dedicaba así ya a consumir la mercancía, ¿no? Bueno, Gregorio y yo no estábamos tampoco muy en contra de eso, pero realmente ya se pasaba muy exageradamente el Luis. Entonces, Gregorio y yo habíamos salido del alojamiento para ir a buscar, creo que algo a comer. Y cuando hemos vuelto, en la habitación con Luis, había 2 tipos, un blanco y un negro, ¿no? Pensábamos que eran clientes que habían venido a ver la mercancía, pero no. Y apenas entrábamos, policía. Y ahí estaba un platillo en la mesa con una porción de, etc., ¿no? Bueno, de hecho, yo les había preguntado por si acaso, ¿qué vamos a hacer si tenemos problemas? Y Luis, no Spanish. Bueno, de hecho, cuando yo había entrado, había dicho voy al baño antes de que sabía que eran policías, pero obviamente policía ya olvidé todo mi Spanish. Y no, apenas alguien que no habla conocerá la palabra baño, obviamente. Y ya, no, entonces seguía diciendo, I want to go to the bathroom, I want to go to the bathroom. Y ya, bueno, me dejaron ir. Y además, los tipos a mí siempre me hacían agarrar la cuestión, ¿no? En mayor cantidad. Bueno, así, le he metido al fondo del cajón de papeles sucios en el baño, lugar donde razonaba que nadie se le iba a encontrar, y he vuelto. Y ya nos estaban interrogando. De hecho, dentro de poco se hizo evidente de que pensaban que los 2 tipos estaban haciendo tráfico de blancos conmigo, ¿no? Y no era exactamente el caso, ¿no?
Y ya, bueno, y además el Luis dice, mi padre es coronel retirado del ejército colombiano, que estoy sin nombre, que estoy sin número en Bogotá, y bla, 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 bla. Y después de así, muchas discusiones, ya bueno, se fueron diciendo que teníamos que ir a firmar a la estación de policía, a la comisaría cada día. Y ya bueno, se fueron. ¿Y qué hacemos? Yo fui a sacar las cuestiones y de los papeles. Seguimos como antes, ¿no? Pero de hecho, ahí es donde me ha servido la carta, ¿no ves? De la Universidad de Cambridge, porque ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No? Y apareciendo ya, esa carta la he sacado y la he mostrado. Y lo han leído y han dicho, pero aquí dice que vos eres una antropóloga. ¿Qué hace un antropólogo con estos tipos? Y yo, los antropólogos estudiamos todo. y ya, bueno, he vuelto a Inglaterra y ya he decidido retomar la antropología. Pero como no había terminado mi licenciatura en antropología, entonces tenía que hacer una maestría, ¿no? Entonces hice la maestría, el MPhil, en Cambridge, y después pasé a la London School of Economics para hacer mi doctorado, ¿no? Bueno, de hecho no había nadie especializado en Sudamérica en Cambridge en ese rato tampoco. Mi supervisor en Londres era un tal Michael Salner, bueno, no es muy conocido tampoco, ¿no? La más conocida era Olivia Harris, pero ella estaba en Goldsmiths College y no tiene una carrera de antropología muy conocida, mientras que los de London School of Economics no fue fundado por Malinowski. Y ya, de hecho, nuestra única obligación, así como estudiantes pre-trabajo de campo, bueno, como estudiantes de doctorado, todo el tiempo que estábamos, cada viernes en la mañana, asistir al seminario Malinowski, ¿no? Fundado por el mencionado y que ha seguido desde ese entonces, ¿no? Aunque bueno, yo decía, el motivo principal para ir supuestamente era para ver cuánto de sangre hay que limpiar las paredes después, ¿no? Bueno, resulta que por uso y costumbre, además, era un rito informal así para doctorarte, era que cuando te sentías listo, cuando volvías de tu trabajo de campo, tenías que decir, yo quiero dar el seminario, ¿no? Así como un avance, pero por eso decía, si es estudiante de doctorado de la misma carrera, suave, ¿no? Si es el estudiante de doctorado de otra carrera, más o menos, ¿no ves? Si es docente de otra universidad, ya, vámonos, sacan las armas. Y si es catedrático titular de otra universidad, Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero así, ¿no? Y aún así que hablamos de la baja calidad del debate, pero cuando he llegado a la UNSA no podía creer que no había ningún espacio similar, pero ya bueno, ya me acostumbré al tiempo. Pero entonces, yo estaba preparando mi tesis. Bueno, de hecho, por eso no hablo de cómo hice mi perfil de tesis. Porque igual, cuando he vuelto de América del Sur, Inglaterra, yo decía, Margaret Thatcher me va a pagar para volver a Sudamérica. Porque estaba en un gobierno en ese entonces, ¿no ves? Estatal. Pero así, en realidad, yo ya había decidido hacer sobre producción tradicional de la hoja de coca. Porque si lees la etnografía, toda la literatura académica sobre los Andes, encuentras coca, consumo de coca, divinación en coca, curación con coca, bla bla, en todas partes. Lo que no encuentras es producción de coca. Entonces, he decidido, esto es lo que voy a hacer, pero pensaba que tal vez podría ser no muy políticamente aceptable. Entonces, hice un perfil completamente trucho que iba a estudiar mujeres comerciantes, ¿no? Que no era sabiendo que eso no era lo que iba a hacer. Y ya bueno, entonces, vine, ¿no? Eso era en 86. Justamente llegué a La Paz cuando había esa marcha de la vida de los mineros, ¿no? Es esa época, ¿no? Y bueno, por razones formales, como estudiante de doctorado, si había que afiliarse a alguna institución académica, yo quería venir ya a la UNSA, ¿no? Pero como la Olivia Harris había estado en Bolivia en la época de Banzer, por una razón decía, no, la UNSA no, mucha política, no, tienes que ir así afiliarte en el MUSEP. Entonces fui al MUSEP.
Y de ahí, otros de mis compañeros de curso, digamos, que ya se habían ido varios de ellos a sus destinos y nos comunicábamos. Y por ejemplo, uno que estaba en India hablaba de mi ayudante de campo, etc. Entonces yo pensaba, tal vez estaría bien tener un ayudante, no sé por qué. Me había ocurrido ir a Copacabana, bueno, yo no estaba informado que el peregrinaje que se hace en Semana Santa, ¿no? Es el 6 de agosto, ¿no? Pero de ahí entonces me han señalado en el museo, eso te puede acompañar un tal Ignacio Apaza, creo que yo es docente de lingüística, ¿no? Y hemos partido, así es, vamos yendo a pie, ¿no? Pero y supuestamente él tenía que ayudarme con mi Aymara, ¿no? Pero en vez de eso, él hablaba en Aymara, bla, 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 y después me dice, aquí dicen que hay unos gringos, y después seguir hablando, o sea, y además, pues, que ni él entendía en Aymara las direcciones que le daban. Hemos terminado perdidos al anochecer en un cerro encima de Chua. Ay, al carajo, vamos nomás en movilidad. Llegamos a Copacabana. Él se cree que era periodista. Andaba ahí enchufando su grabador en la boca de la gente. ¿Y por qué ha venido usted a Copacabana? Yo, esos peruanos no quieren hablar. Ay, no, yo dije, no voy a llegar ni a dónde con este tipo. Y entonces he dicho, mira, te voy a pagar el hotel y todo eso, pero andate a otro lado, no, yo tampoco voy por el lado. Entonces, yo he pagado su hotel, he pagado su pasaje, bajamos en el cementerio y me dice, pagame $200. Y yo, ¿qué? No tienes que pagarme. Yo, mira, si vos crees que tengo que pagarte por su nula ayuda, un perjuicio en vez de ayuda. Andado de tu jefe y nos saca la factura, así todo eso te paga, ¿no? Y listo, ¿no? Y después yo tenía que ir a sacar mis cosas de la aduana, y de eso dice, Dios mío, viendo todo ese lío de la aduana, entiendo por qué hay tanto contrabandista en este país. y vuelvo al alojamiento donde estaba viviendo, y ahí estaba en una situación de Interpol. Y bueno, fue corriendo al museo, ¿no? Yo he dicho, tu empleado ha hecho esto. No, imposible, ¿dónde está? Ya no ha venido a trabajar. Y netamente él me había ido a denunciarme al Interpol por no haberle pagado, por explotación laboral, etc. ¿no? Bueno, los del museo, estúpidamente, bueno, primero en ese momento, por primera vez sacaban así una tabla de viáticos. Debían haberme mostrado eso, ¿no ves? Cuando me lo han presentado, ¿no ves? Dicen, no, esto es el viático, ¿no? Que tienes que pagar si quieres que acompañe, ¿no? Le habrán dicho, no, vos nomás andar a ver qué puedes negociar. Y así, ¿no? Te vamos a hacer un gran favor, él es del nivel 3, pero tienes que pagar el viático del nivel 5, ¿no? Y yo, ya. Y entonces, los cojudos le han hecho retirar la denuncia antes de hacerme pagar a mí. Y yo básicamente me borré de la mapa, me fui a los Yungas y listo, ¿no? Y en La Paz, ya no vivía en el alojamiento, sino había conocido una señora que vendía zapatos de cholito en la Max Paredes, y yo llegaba a su casa de ella en Bajo Tacagua. 1 o 2 días al mes, tal vez, ¿no? Para recoger correspondencia, o ni eso. Y aparte de eso, cero contacto con el mundo intelectual. No, también me di hepatitis, solo que una vez vino a Tristan Plaza a una conferencia, he dicho, así o sí, de ir a escuchar a Tristan, ¿no? Entonces me ha parecido, pero felizmente estaba recuperando de hepatitis, entonces estaba muy flaco y aburrido, ¿no? Y me aparece el Hugo Ruiz, el director del museo, y dice, no has pagado, ¿por qué no has pagado? Yo, me he enfermado, no tengo dinero. Y yo, pero me he borrado la mapa, ¿no? Entonces era por eso que me metí así 100% total inmersión en la vida campesina. Y bueno, ¿cómo es que me he establecido? Bueno, no he mencionado el nombre real. Lo que aparece como Taquipatra en el libro. Bueno, ya había dado así unos vueltos por los Yungas. De hecho, creo que el estudiante de antropología en ese entonces, un tal Humberto Capchiri.
Humberto Mamani Cachuria, sí. Primero, él me llevó donde sus padres con el rancho al lado de Ocubaya. Pero me imagino que ellos pensaban que yo estaba visitando con muchos de sus amigos la universidad, debido a visitar, es decir, a pasear. Yo cada vez diciendo, andar a pasear, yo no quería pasear, a duras penas los he convencido un día que podía ir a cosechar coca con ellos, ¿no? Entonces de ahí he ido a Chicaloma, de ahí creo que he pasado por Irupana, por lo que llaman Miguelas, de ahí he ido hasta Suri, donde tenía algunas referencias, y de ahí, no eso era después, no, sí, de Chicaloma he bajado y también me habían mencionado Ramiro Portugal, el que vive en la ex hacienda de Apapa, diciendo andar a visitarle. Entonces ahí fue, ¿no? Y ahí llegó primero y sacó, como me imagino que sacaba para todos los visitantes, los papeles antiguos de la hacienda que tenía, el más antiguo era de 1613, ¿no? Y era lo que copiaba la primera compraventa de la hacienda de Apapa, donde unos caciques bendipatrias lo habían vendido unas tierras del Inca a un español en 1560, es decir, que es más antiguo que el pueblo de Chulumán, y de hecho, excepcionalmente temprano, ¿no? Es una hacienda de los yungas. Y ya listo, entonces aquí sí voy. Yo voy a hacer mi trabajo de campo, aunque también visitaba Suria, así, intermitentemente. Entonces, de hecho, es lo que después pretenciosamente se han dado a llamar trabajo de campo con sitios múltiples, ¿no ves? Multi-sited field work. Aunque nadie hablaba de eso en ese entonces, pero yo lo hice, ¿no? Y así, ¿no? Pero entonces, como digo, como yo no quería saber nada de la vida intelectual en La Paz, simplemente así me hundí en la vida campesina. Y más bien dije a Portugal, quiero aprender aymara, ¿no? Entonces me mandó donde una viuda, supuestamente monolingüe, ¿no? Posteriormente descubrí que no había sido monolingüe como todos creían, ¿no? En aymara. Pero así. Y bueno, después he descubierto que tenía costumbre de recibir a utuawas, los inmigrantes recién llegados, del altiplano, así, bueno, más venían de Ambanar, así, los cabeceros de valle en realidad, ¿no ves? Muy poco de altiplano, pero ya, porque después he hablado con una persona que igual había, y me trató, eso sí, no tenía ningún prejuicio, me trató exactamente de la misma manera que había tratado a él, o a quien sea, dice que, y levantarse en la mañana y no comer la sopa, después, acá klukt, acá Astoria, ¿no? Y de ahí había que ir arriba, así, a un cocal viejo, después lo he erradicado, ¿no? Así, y deshiervar, y no me venían a Malaysia, Impanyukiluram, Ratam, Riham, Amprampi, Yamrampi, Paninimpi, así, ¿no? Y seguimos hasta las 5, y a las 5, yo despedía con así, gracias a sus aires, y después decía, Yatanyane, quiero hacer otra cule, y seguir trabajando hasta que era demasiado oscuro para trabajar más, y volver a la casa, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, y después, fin de semana subíamos a Chulamani a la feria, ¿no? Y me llevaba y decía, no comprar esto, comprar el otro, y no comprar pescado. Bueno, yo sí compraba, porque creo que la peor noche era cuando la cena era el agua de harina blanca. Ya, yo tenía ganas de decir, mira, en mi país esto lo usamos para pegar papeles a la pared. Entonces, hasta me hacía comprar tiki, ¿no ves? Maíz molido para sus gallinas, así, ¿no? Yo compraba, yo no quería morir de hambre, tenía el agua, yo lo compraba. Pero así, resulta que la gente que había estado hablando, ¿no ves? Diciendo, la vieja está explotando a la gringa. Y entonces un día en el camión, porque en ese entonces todo era camión, no había transporte.
Y no me han hablado diciendo, ¿por qué no vas a vivir con esta otra señora? Ella también sabe tener un chihuahua, ¿no? Sí, es muy buena persona. Y yo entonces agarré mis cosas y fue donde esa otra señora, que es cierto, ¿no? Digamos, descansábamos a las 5 y punto, ¿no? Y bueno, después crucé la calle y fui a vivir con el hermano de esa señora. Bueno, eso es el infame Max Chapi, ¿no? Aunque en ese rato me trataba muy bien, bueno, así era Max Chapi, ¿no? Eventualmente le hemos expulsado de la comunidad en 2012, ¿no? I'll tell Max Chapi, ¿no? Claro, eso es otra historia muy posterior y así, ¿no? Pero igual, sí o sí estaban muy dados así al duro trabajo, ¿no? Bueno, básicamente cosechar, y también no había tanto de deshiervar porque más bien las mujeres de su familia se ocupaban de la cosecha. Pero igualmente, su hija mayor, todos le decían es su esclava, ¿no? Porque estaba construyendo su casa en Achachicalo en ese entonces. Y los padres muchas veces se perdieron dejando la hija a cargo. Y yo tenía que hacerle levantar a las 4 de la mañana, es cierto, después yo podía seguir durmiendo hasta las 6, ¿no? Excepto en tiempo de café, donde todos teníamos que ir a su casa arriba todavía. Apenas estaba amaneciendo, al lavar café así en las mañanas frías de mayo. Y así, ¿no? Bueno, eso era básicamente el contexto, aunque por eso también, perdón, un poco de vacación de vez en cuando mi al norte sur, donde, cierto, no trabajaban tan duro como de la misma manera hacia los de Chulumani, ¿no? Bueno, algo de eso está comentado. Bueno, también es comunidad originaria, ¿cierto? En las ex-haciendas se trabaja más, ¿no? De hecho, es la típica trayectoria que primero llegan a una... Bueno, llegaban a una hacienda, una ex-hacienda, después eventualmente se trasladan a las comunidades originarias, etc. Pero entonces, básicamente estaban en eso. Bueno, yo sabía entender cuando yo entraba a la universidad, no quiero tu marca teórica. Ay, los yungos, ¿qué pasan? Bueno, los ingleses no somos muy teóricos, ¿no ves? Y además es la antropología, digamos la etnografía general en ese sentido. Bueno, obviamente, mi tema central era producción de coca en comunidades tradicionales y no solo tradicional producción de coca. Bueno, eso es básicamente todo. No hubiera podido evitar eso, ni queriendo. Aunque inicialmente cuando estaba donde la viuda me desesperaban, ¿eh? Porque primero hemos deshiervado su cacao, después otro cacao, después hemos ido a un cafetal que tenía chumis así hasta esta altura, y había que plantar café con grandes hoyos. ¿Y quién estaba haciendo? Yo y su hija, que tenía 15 años en ese entonces. No éramos exactamente los plantadores de café más eficientes de los yungos, no creo, ¿no? Y así, ¿no? Deshiervar. Ay, no, yo decía, voy a tener que hacer mi tesis sobre técnicas de deshierva. No tienes, ¿no? Bueno, ni más, no. Voy a entender. Ya va a ser tarde. Y así, ¿no? Entonces, como digo, a la fuerza, estaba siempre así en la producción de coca. Y también café, había bastante café en ese entonces. Y luego en las fiestas, todos santos y todas esas cosas que pasaban, ¿no? Bueno, también recuerdo de que, ¿no ves? Los antropólogos estamos siempre obsesionados con incesto y muerte, ¿no? También recuerdo que yo renegaba de que, ¿por qué no muere ninguno de estos cojudos, no? Hasta que había estado ya un año y más, y ya recién. Bueno, eso era casualmente así mi gran fase de la muerte, era como un mes donde sé que iba, tropezaba con un entierro o algo así, ¿no? Pero de hecho, la persona que ha muerto en la comunidad donde yo estaba, me he dado cuenta que si hubiera muerto más antes, realmente muy poco me hubiera servido. Porque cuando ha muerto, como ya había estado un año más o menos tiempo completo viviendo allí,
Entonces, ya conocía a todos. Entonces, inmediatamente identificaba, eso es su yerno, eso es su compadre, así. Porque no hubiera sido factible decir, ¿qué relación de parentesco tiene esa persona que está haciendo tal cosa, etcétera, ¿no? Es decir, que el hecho de que esto le ocurrió cuando había estado un año, y ya se los conocía, ¿no? Aunque eso era netamente, además, cuando tenía mi encuentro con el alma, ¿no? Que yo recuerdo, igualmente habíamos estado haciendo humientes, ¿no? En la casa arriba. Y un bicho, una especie de avispa grande, rojo y negro, entró al cuarto. Y una de las chicas le señaló y dice, mami, eso es Alma Irmiri, ¿no? El que sabía enterrar el alma. Sí, Alma Irmiri es, ha dicho, y no ha dicho nada más, pero así le ha notado, referencia a muerte. Y de ahí, nada más comentó al respecto. Y de ahí, entonces ya era tarde, entonces yo iba abajo al puente sobre el carretera troncal. Había estado una pareja que eran muy amigos míos, ¿no? Y cuando estaba, en ese entonces yo caminaba sin linterna de noche, ¿no? Y me he cruzado con una persona así, nos hemos saludado y yo he seguido caminando. Y más abajo, ¿no ves? Aunque oscuro, el camino carretero siempre brilla en la noche, ¿no ves? Entonces en una curva, a una distancia, digamos, de unos 5 metros o tal vez algo más, he visto viniendo hacia mí lo que parecía ser una mujer, ¿no? Pero como silueta, así como sombra, puro negro, ¿no? Y además, bueno, parecía bajito, pero todos ustedes son bajitos, ¿no? No me pegué aquí, ¿no? Naturalmente, pero de todos modos así parecía, ¿no? Entonces, pero no estaba seguro que, entonces yo dije, y se ha brincado a un lado. Y después no había nada, solo así los cafés al lado. Y yo, he dicho. Y nadie respondía, porque normalmente dices buenas noches, ¿no ves? Yo he dicho, tal vez alguien me está haciendo una broma, ¿qué, no? He seguido bajando. He visitado, después estaba volviendo más tarde. Y me encuentro con otra persona, me dice, ¿dónde estás viniendo? No, me he olvidado de que antes de llegar a la casa, ¿no? Primero he visto esa sombra, he seguido bajando. Y más abajo he visto las luces de un auto viniendo. Y en ese entonces igual había muy pocos vehículos. Y Ramiro Portugal tenía un pequeño camión, pero solo hacía un viaje al día, ¿no? Al pueblo, tampoco tenía mucha gasolina, ¿no? Y había ido en la mañana, entonces parece que es él, qué raro. Y igual parecía que encima, por el bullo que metían, eran puros hombres y parecían borrachos. He cruzado con ellos, igual me han dicho, Alicia, Taxarata, Taxarisara, Sewa, así diciendo, se está yendo a buscar si un hombre, es más o menos lo que están diciendo, así no es ya bueno. Entonces más tarde cuando he vuelto, he encontrado a alguien, igual dice, ¿dónde has ido? He ido hasta el puente y vos, y ha dicho, no, hemos venido del pueblo, la doña Virginia se ha muerto, don Ramiro lo ha traído en el auto. Eso es lo que he cruzado. Estaban trayendo a la muerta, más abajo, ¿no ves? ¿No ves? El alma va adelante. Y lo más curioso es exactamente esos 8 días, yo estaba yendo al lado de Inquisible otra vez, ¿no? Y he llegado hasta Cora, y ya estaba yendo a pie con la esperanza de encontrar a alguien con moto que podía contratar para subirme a Circuatán. Y eso es un lugar muy bajo, muy caluroso, porque esto era en enero, si mal no recuerdo, ¿no? Y me empezaba a chorrear mi nariz y empezaba a salir sangre de mi nariz, que a veces paso en aquí por la altura, pero ahí abajo no ¿ves? Porque me sale sangre, después se ha parado. Y tiempo después, cuando llegué a Surinam, mi comadre Inés le digo, yo me pregunto, ¿qué se estaba haciendo? Yo me he cruzado con un alma, ¿no? Sí, me dice, cuando encontramos con el alma, sangre nos sale de la nariz y a veces nos morimos. Por eso me
Bueno, en eso se puede decir, lo que he decidido desde principalmente era que la verdad no es una, porque igualmente, esta noche cuando estaba bajando, aún así tenía miedo, normalmente no tenía miedo de caminar de noche, pero ese rato tenía miedo, yo misma me decía, ¿por qué miedo escuchar esos cuentos de condenados? Sí, no debías escucharlos así. Pero, y entonces puede ser, era nada más una sombra, ¿no ves? Como yo no tenía linterna, ¿no ves? Era oscuro. No, un pájaro podría ser cualquier cosa, ¿no ves? Que simplemente yo había visto una sombra. Y de ahí era nada más casualidad de que más abajo he cruzado con el carro que estaban trayendo a la muerte, ¿no ves? Y era nada más su imaginación, coincidencia. Pero a la vez, ¿cómo se puede decir? Eso es como una explicación de muy plana, ¿no ves? Mientras que yo según lo que las ideas andinas sobre almas, todo cuadra perfectamente, ¿no ves? Porque netamente era muy parecido a ella, era como ella siempre. Y su ropa, así, pero puro negro, así como digo, como una sombra completamente negra, ¿no? Y exactamente quizá los 8 días de que me ha salido la sangre. Aunque había otra ocasión, aunque eso era después, igual había una época cuando yo viajaba así siempre lunes a la madrugada. Eso era cuando yo estaba de docente, aquí lunes en la madrugada siempre sabía viajar. Y había que subir a pie hasta Chulumani, generalmente no se encontraban movilidades en esa época, ¿no? Y igual, hay un lugar en el camino, se llama Tres Puentes, en particular Taipichaca, la Puente del Medio, que aquí es famoso por tener maligno, ¿no? O lo menos a ciertas horas. Y justamente yo estaba pasando, era Jairi, ¿no ves? La luna vieja. Y más adelante he visto una persona viniendo con su sombrero así calado sobre la cara, y tenía un mantel de cargar, pero no estaba amarrado, sino lo tenía agarrado por una esquina y así lo estaba arrastrando. Bueno, qué raro. Y vale, pertenece a continuar. Bueno, sigo caminando, cruzo, digo en voz alta, buenos días, y no me contesta. Y yo, ¿qué clase de cosa eres que no me devuelvas el saludo? Y más atrás, una chica, mi hermanito es, mudo es. Pero yo les digo, si ella no hubiera estado ahí atrás, yo hubiera corrido hasta el pueblo de Chulumani sin parar. Y para el resto de mi vida estaría contando, he visto un condenado. Bueno, tal vez eso sería suficiente, yo no sé, o alguna cosa que me preguntaba, ¿qué dices, Mario? La idea es un poco acompañar esta cuestión como más coloquial y contextual con algunas preguntas entre comillas más técnicas, digamos. Entonces, yo voy a aprovechar para hacer un par en torno al Huachu Huachu y después vamos a pasar el micrófono a las personas para que pregunten como cuestiones al respecto. No, hay una cosa que a mí me interesa, es como, digamos, ¿cómo construyes tú, por llamarlo así, tu objeto de estudio, con preguntas, con objetivos, partes de una formulación muy cerrada, o las del camino? Primero, quiero un poco que nos cuentes para, sobre todo los estudiantes y las estudiantes que están haciendo sus tesis, cómo construyes tu objeto. Y la otra cosa que quería preguntarte un poco es, ¿cómo son en tu proceso de investigación y en tu obra? Y a ver, una de las cosas que son complejas para las ciencias sociales, que es el nivel de generalización, más o menos a partir de lo que tú trabajas, hasta cómo generalizas, hasta dónde puedes generalizar, y un poco cómo enfrentas esos temas en términos, digamos, de investigación de tus estudios, ¿no? Bueno, yo les he dicho que mi perfil de tesis era falso. Y además en realidad no se acostumbra a objetivos, problematización, ok. Bueno, como digo, como mi tema en realidad era eso, una producción tradicional de coca. Bueno, en primer lugar, era bastante obvio
que bueno, además Sendero estaba rampante en ese entonces, ¿no? Yo recuerdo en Quillabamba, ¿no? Yo estaba pintado en la pared y la coca muerte con el martillo, etc. ¿no? Pero de hecho, se vio en la literatura que al parecer es muy diferente la situación en el Perú, que no creo, ni siquiera tal vez en circunstancias normales. Y definitivamente no en esa época. En el Perú no hubieran dejado que simplemente vayas a una comunidad cocalera y simplemente vivas ahí. O sea, obviamente tenía que ser en una zona de producción tradicional en Bolivia, ¿no? Porque solo en Perú y Bolivia hay producción tradicional de coca que es realmente significativa, ¿no ves? Hay en unos lugarcitos en Colombia, ¿no? Pero el resto mayoría no lo es, ¿no? Entonces, eso para empezar, obviamente era ubicarse en una comunidad de los yungas básicamente, pero por eso he ido a a suyungas, no yungas inclusive, he ido a suyungas, he ido inclusive. Por eso podemos decir que más o menos controlaba para la generalización si quieres, es decir, que aunque estaba principalmente en una comunidad en suyungas, también iba todas las veces en una comunidad. Suri también es antiguísima, ¿no ves? Hay ese artículo, ¿no ves? La comunidad Suri, Zonga o Yune igual, ¿no ves? Es decir, que ambos eran comprobablemente tradicionales en el hecho de que tienen una muy larga historia, ¿no? Bueno, de hecho, ahora que yo mismo estoy metido en la producción de coca, además yo entiendo porque esa comunidad ha debido ser terrenos del Inca y está frente a frente, ¿no? Con Sanani, una comunidad originaria que jamás ha sido hacienda, pero yo sé porque el otro era el Inca y después lo vendieron convirtiéndolo en hacienda. El tipo de suelo que tienes es lo que produce la coca más dulce, es gredoso y pedregoso a la vez. En Incisive no, en Incisive es muy pedregoso y la coca crece linda, pero es chapaca, no tiene ese sabor, no debe ser cuestión de los minerales. Pero más importante, llueve mucho, porque tiene un monte en la cabecera del valle, y llueve más que otros lugares, ¿no? Es decir, que hasta ahora tiene excelente provisión de lluvia, y a la vez mira hacia el poniente, entonces puede secar coca hasta tarde en el día, ¿no? Mientras que los que miran al oriente, tienes que tender la coca muy temprano y mucho más allá del mediodía no puedes secar aunque se destape y recién está saliendo, ok, ¿no ves? E incluso los lugares mejor situados, miras ese monte y ves bajando la lluvia. En Cuchum Park igual es original, yo no sé cómo diablos se secan la coca, les debe sorprender la lluvia. No tienen esa clara vista de cómo está viniendo, ¿no? Pero entonces eso sobre, por eso en ese sentido no era nada difícil, y dices, como digo, producción tradicional de coca y más generalmente economía campesina, ¿no? Y de eso obviamente sí hay una enorme bibliografía sobre economía campesina. Aunque, por ejemplo, recuerdo en un principio, yo esa ecuación bastante estúpida, ¿no ves? Reciprocidad es antimercado, lo que sea, ¿no? Que hay no ves el trabajo recíproco. Resulta que donde hacen AINI es en la producción de coca, que es lo más mercantilizado que hay, y no en la producción de subsistencia o de autoconsumo, que es donde inicialmente pensaba que lo iba a encontrar, pero como digo, eso como un ejemplo de las suposiciones falaces que bien puede uno tener, ¿no? Entonces, pero interesante porque a partir de estudios medioambientales llegas a ciertos niveles de generalización empírica, de generalización, diría yo, por ejemplo, como para empezar a comer, son teorías de alcance intermedio, digamos, ¿no? Voy a pasar el micrófono a las personas, puedo hacer una pequeña ronda de unas preguntas y veremos cómo vamos avanzando. No sé si hay gente que tiene preguntas. Gracias. Alison nos decía que en un principio su perfil era sobre el tema de comercialización. Y bueno, eso era un perfil falso, digamos, para iniciar la investigación. Pero no creo que, digamos, haya abandonado
porque simplemente había que abandonar el perfil, ¿no? Sino algo ha tenido que motivar, algo ha tenido que interesarle más en la producción. Es decir, yo quisiera saber, por ejemplo, ¿por qué en realidad ha abandonado ese perfil? ¿Por qué no se ha quedado con la comercialización de la hoja de coca? ¿Qué es lo interesante o lo más interesante que ha visto en el proceso de producción? ¿Es simplemente tu propia experiencia o has visto otras cosas más interesantes? Es decir, ¿cómo uno puede transitar, digamos, de un tema a otro, aunque dentro del mismo campo, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, un campo grande, ¿no es cierto?, en el campo de la economía campesina o, qué sé yo, problemática rural, pero al final, ¿no es cierto?, estaba en el tema de comercialización y de repente aparece con producción, ¿no? En este sentido, por ejemplo, para poder trabajar con los estudiantes de fuentes y tesis, no creo que la sugerencia sea buena tampoco. Es decir, si has aprobado, digamos, con un tema de comercialización tu perfil, abandonar, más bien dedicarte a otro en tesis. Entonces, ¿para qué estamos haciendo perfil en fuentes, no es cierto? Entonces, en esa línea, yo quisiera preguntarle, ¿qué son las motivaciones reales que ha tenido para cambiar de un tema de comercialización a producción? Eso, digamos, para empezar. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas noches. En toda la experiencia de investigación que tienes, ¿qué percepción tienes de los niños? ¿Qué rol jugaban en ese proceso de producción? ¿Alguien más? Buenas noches, gracias Alicia por la exposición. Tengo una pregunta. En tu trabajo de campo dices que tenías un arduo trabajo, digamos, de muy temprano hasta de muy de noche. Y la pregunta es, si realizabas etnografía, ¿en qué tiempos del día realizabas notas de campo? O del día de la semana? ¿Cuál era tu estrategia, no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mientras. Podemos. Mi perfil era sobre mujeres comerciantes, pero no de hoja de coco, principalmente de frutos. Es decir, los que van a rescatar fruta a los yungas, que venden fruta en los tambos, etc., ¿no? Es decir, que nada que ver con hoja de coco, ¿no? Entonces, podemos decir, el tema de género siempre estaba presente, ¿no ves? Pero no era la cuestión de hoja de coco. Incluso decía que iba a considerar circuitos comerciales entre La Paz y Yungas, pero ¿por qué no he mencionado la coca? Por razones políticas, ¿no? Netamente por eso, como digo, para que no haya ningún cuestionamiento para mi beca y todo eso, ¿no? Porque, como sabemos, es un tema mal visto, potencialmente te mete en problemas o lo que sea, ¿no ves? Muchos piensan eso, entonces, era por ese motivo, por eso digo, nunca nos he hablado de eso, porque obviamente no debería ser así, no recomiendo a nadie hacer un perfil falso, ¿no? Pero es por eso que, obviamente, como estaban en los yungas, entonces, obviamente había eso que es una zona tradicional, bla, 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 todo eso, pero yo también produce, obviamente, frutas. Igualmente, como no decía de antemano, igualmente, obvio por incluir Caranavio, ¿no ves? Hay varios lugares que producen diversas frutas, etc., ¿no ves? O sea, eso es la relación que tenía. Es decir, que obviamente el contenido no era 100% irrelevante o lo que sea, ¿no? Pero era por eso que, aunque en realidad, como digo, mi idea siempre era esa de ver producción tradicional de coca, pero la razón por que no dije eso en mi perfil era netamente para evitar posibles cuestionamientos de los que tienen así una visión satánica de la coca, ya que era una institución estatal que me estaba dando la beca, ¿no? Sabemos, ¿no? Es que la Unión Europea está en eso de desarrollo alternativo y todo eso, ¿no? Eso es su línea. Y podrían estar no de acuerdo, no estamos a favor de la producción de coca. Este perfil no va, ¿no?
Mira, bueno, sobre los niños, obviamente siempre estaban presentes los niños, además desde los 6 años van a cosechar coca. Bueno, van con sus mamás a la cosecha, la cosecha es de las mujeres. Entonces siempre están ahí presentes. Bueno, más después, esto es cuando yo recuerdo, un día en casa de otro de mis compadres, yo estaba secando coca y se habían ido a trabajar y habían dejado sus huevos más pequeños en la cocina, ¿no ves? Sino la hueva de este tamaño, cuido la hueva de este tamaño, tipo, ¿no? Y resulta que habían estado jugando a fiestas, ¿no ves? Salud, compadre, salud, comadre, nos celebremos. La cocina. En ese sentido, digamos, siempre están presentes. Las cuelgan de los árboles, ¿no ves? Las que están cosechando en sus abuelos. Aunque, bueno, por eso, hoy en día supuestamente hay que erradicar el trabajo infantil, ¿ok? Pero es inconcebible que se haga eso en los niños, ¿no? Bueno, creo que en las sociedades campesinas en general, cuando hacía mis notas de campo, cada noche después de la cena, pues. Bueno, no sé si tenemos una ronda más de preguntas. Bueno, les agradecemos por haber venido. Esperemos encontrarnos el próximo año con la segunda parte de este ciclo. Gracias a todos por haber venido y nos vemos el próximo año. Gracias.